Bienvenido al canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. En este video estaremos terminando un tema del cual hemos estado hablando en charlas con Matt, acerca de quién es Jesús. ¿Cumplió Jesús la ley porque era un simple hombre perfecto? También estuvimos charlando con él acerca de que en la sola persona de Jesús existen o coexisten dos naturalezas, la divina y la humana. Pero la encarnación de Jesús va mucho más allá. También debemos entender lo que significa la unión hipostática, lo que significa el communicatio idiomatum. Estos dos términos los vamos a estar estudiando también a través de este video. Pero es importante hacer una anotación sobre la palabra encarnación. La palabra encarnación usted no la va a encontrar en una concordancia electrónica o en una concordancia de papel. Y la razón es simple. El término no aparece en las escrituras como encarnación. Sin embargo, el concepto de encarnación sí se enseña a lo largo de la escritura, incluyendo el Viejo Pacto e incluyendo también el Nuevo Pacto. El término encarnación literalmente significa ser hecho carne. Cuando hablamos de la encarnación de Jesús, estamos hablando de cómo el Logos existente fue hecho carne. Juan 1:1 y 14 registran: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debido a que el Logos es Dios y fue hecho carne, Jesús se convirtió de esta forma en la persona más importante que jamás haya vivido. Tenemos que entender que el Logos siempre ha existido. El Logos no fue creado. El Logos es espíritu. El Logos es Dios. Ese Logos, la palabra, se encarnó en una persona a la cual se le conoció como Jesús. Jesús es la palabra, el Verbo hecho carne. La palabra era Dios y estaba con Dios. La fraseología de Juan 1:1 demuestra la identidad que es tanto separado como el mismo Dios. La construcción de la frase por parte de Juan está establecida con un propósito, y es la de demostrar la divinidad de Cristo. Aunque nosotros no vamos a tratar sobre la fraseología de Juan 1:1 y Juan 1:14, en la internet y en el canal de YouTube sí existen muy buenos videos que explican claramente este concepto en griego, por si quiere profundizar un poco más. Muy bien, entonces, la razón por la que Jesús dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy, está refiriéndose no solo a una existencia previa, también está hablando de una existencia eterna. Si usted compara este versículo con Éxodo 3:14, obtendrá una poderosa proclamación de la deidad de Jesús. Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. La Biblia de las Américas tiene
unas notas a pie de página con respecto a estas tres expresiones de nuestro Señor Jesús. Estas expresiones están relacionadas con el nombre de Dios, en hebreo Yahweh. Algunos lo escriben YHWH, otros lo escriben YHVH, generalmente traducido Señor, y se deriva del verbo hebreo hayat, que significa ser. Jesús también es llamado la representación exacta de Dios en Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El versículo de Hebreos está abriendo esta declaración con que Él, Jesús, es el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria de Dios Padre. Y Él también, el escritor, declara que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. El versículo también está declarando que Él, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí entonces podemos ver que Jesús indudablemente es hombre, pero es también Dios encarnado. Esta es la razón por la cual Tomás le dijo a Jesús en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Y también esa es la razón por la que el escritor de Hebreos dice de Jesús, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Indudablemente, Dios sí se encarnó en la persona de Jesús. Sabiendo quién es Él, nos ayuda a entender mejor sus palabras y hechos. Es importante que usted como cristiano no solo entienda las palabras, sino también los hechos de Jesús. Los cultos no cristianos generalmente se inclinan más hacia los hechos de Jesús. Sabiendo quién es Él, nos ayuda a entender mejor sus palabras y hechos. Y la razón es simple. Las palabras de Jesús no pueden separarse de sus hechos, ni sus hechos pueden separarse de sus palabras. Los cultos no cristianos, las religiones no cristianas, generalmente separarán las palabras de los hechos de Jesús. Lo consideran un hombre perfecto, lo consideran un hombre que caminó con poder sobre esta tierra, reconocen inclusive los hechos de Jesús, pero no reconocen sus palabras. Jesús afirmó ser divino, Juan 8:58, ser el único que podía revelar a Dios el Padre, Mateo 11:27, y ser el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Él resucitó a personas de entre los muertos, Juan capítulo 11, versículos 43 y 44. Perdonó pecados, Lucas 5:20 y 7:48. Calmó una tempestad, Lucas 8:24. Sanó enfermos, Mateo 15:28
y se levantó de entre los muertos. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Lo que él dijo fue extraordinario, y sus obras apoyan sus afirmaciones extraordinarias. Por eso yo le estaba hace un momento afirmando que si usted separa las palabras de Jesús de sus hechos y cree en los hechos de Jesús pero no en sus palabras, en resumidas cuentas, usted no es cristiano. Las palabras y las obras de Jesús son reflejo de quien era Él realmente, Dios en carne. Esta es la razón por la que Él pudo hacer lo que hizo y decir lo que dijo. Sus milagros fueron demostraciones de que tenía la autoridad de hablar como lo hizo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Usted debe entender que Dios, la palabra, el logos, el verbo, el cual es espíritu, tomó carne humana y se encarnó en la persona que nosotros conocemos como Jesús. Si usted niega esto y cree que simplemente Jesús fue el Mesías que había de venir, pero no cree en la divinidad de Él, entonces usted solamente tiene a medio Jesús. Y si tiene a medio Jesús, no tiene al Jesús completo, y por lo tanto usted todavía está muerto en sus delitos y pecados. Está separado de la gloria de Dios. De hecho, en estos momentos Jesús es todavía un hombre, pero de esto hablaremos más tarde. En la sola persona de Jesús existen o coexisten dos naturalezas. Él es tanto Dios como hombre. A esta unión se le llama unión hipostática. Jesús no es dos personas. No es una persona divina y otra persona humana. Es una sola persona. Pero en esa sola persona coexisten dos naturalezas, tanto la divina como la naturaleza humana. Escucha ahora lo que dice Colosenses 1:19. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Cuando se está refiriendo a que al Padre le agradó que en Cristo habitara toda la plenitud, significa que nada de la divinidad, nada de la misma plenitud de Dios fue quitada para el Hijo, porque el Hijo es Dios encarnado. Y Él existía juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo antes de que todas las cosas visibles e invisibles fueran creadas. Si usted no entiende esto, es porque definitivamente no tiene al Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo, está muerto en sus delitos y pecados y está simplemente alejado de la ciudadanía de Dios. Colosenses 2:9 también afirma: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Note lo que dice este versículo nuevamente: porque toda la plenitud de la divinidad reside en el cuerpo humano de Jesús. También la palabra de Dios dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús.
Oído a lo que viene ahora en este versículo. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí usted puede ver en este pasaje de Filipenses 2 perfectamente cómo tanto la divinidad como la humanidad de Jesús coexisten en una sola persona. Los versículos son del 5 al 8. Cuando se habla en la escritura de que se vació de sí mismo, significa literalmente que renunció temporalmente a sus privilegios. Usted tiene que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas dentro de la divinidad, la sola persona que se encarnó fue el Hijo. Y esto, si usted entiende el pacto eterno de cómo el Padre le daría al Hijo todos aquellos que han de ser salvos, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, para usted le va a ser fácil entender que en la sola persona de Jesús coexistía tanto la divinidad como la humanidad. Dice también la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Tito, capítulo 2, versículo 13. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí el mismo Dios Padre llama a Dios Hijo Dios, no un Dios. Aquí no está hablando Dios Padre a un ángel tampoco. Esto está en Hebreos 1:8. Primera de Juan 5:20 registra, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Le pregunto, ¿está usted en ese que es verdadero? ¿Está usted en el Hijo Jesucristo? Porque si usted, repito, acepta solo los hechos de Jesús, pero rechaza sus palabras, usted no es cristiano. Y estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, lo que nosotros conocemos como la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, también es Dios. Y si usted rechaza estas palabras, y si usted no cree que está en aquel que es verdadero, en el Hijo Jesucristo, entonces usted no puede llamarse cristiano. Usted es un simple engañador, mentiroso. Y los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Las escrituras anteriores deberán ser suficientes para establecer la naturaleza dual de Cristo. Jesús no tiene una personalidad doble esquizofrénica. Él es una sola persona. Todos los cultos no cristianos del mundo niegan la encarnación del Verbo, la palabra de Dios en carne humana. Solo en el cristianismo Jesús es tanto divino como humano. Por lo tanto, es de vital importancia que usted lo sepa y pueda defender la deidad de Cristo desde una perspectiva bíblica.
Es muy importante entender que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Como Dios, Él conocía todas las cosas, Juan 21:17, y realizó milagros portentosos que ningún hombre hasta ahora, ni con toda la unción del Espíritu Santo, ni con todos los días de ayuno que pudiera hacer, jamás hombre alguno sobre esta tierra mortal podría jamás hacer. Pero como hombre, Él estuvo limitado, creció, aprendió. Aquí se nos presenta una pregunta muy importante, la cual algunas veces es hecha por las personas que pertenecen a los cultos no cristianos y religiones no cristianas como la judía. Si Jesús es divino así como humano, entonces, ¿cuál naturaleza murió en la cruz? Nosotros sabemos que Dios no puede morir. Así que si la naturaleza divina no murió, ¿cómo se puede decir entonces que el sacrificio de Jesús fue divino en naturaleza? Alguien podría hacerle esta pregunta, la cual necesita ser respondida por usted. Debe conocer el communicatio idiomatum, del latín para comunicación de las propiedades, la cual es la enseñanza de que los atributos tanto de la naturaleza divina como humana son atribuidos a la sola persona de Jesús. Esto significa que la persona de Jesús podía correctamente legitimar para sí mismo los atributos tanto de su naturaleza divina como de la humana. Por lo tanto, Él pudo decir que tenía la misma gloria con el Padre antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Afirmando también que Él descendió del cielo, Juan 3:13, y su omnipresencia, Mateo 28:20. Aun cuando Jesús el hombre empezó su existencia en la tierra al momento de ser concebido por obra y gracia y poder del Espíritu Santo en el vientre de María, al ser concebido. Yo le pregunto, Mateo 28:20 afirma su omnipresencia. ¿Usted cree que un ángel, un ser creado, puede atribuirse la omnipresencia? Honestamente, no. Un ángel jamás podría atribuirse ese atributo que es único de Dios, omnipresencia. Tampoco un ángel puede atribuirse el atributo de omnisciencia, y menos el de omnipotencia. Todos los ángeles, todos los seres humanos hemos sido creados. Aun cuando podamos tener existencia eterna, fuimos creados. Y Dios no le iba a dar a ningún ser creado el atributo de omnipresencia o de omnisciencia, porque iría en contra de su misma naturaleza. Todo lo anterior es de vital importancia cuando miramos la expiación, y este es otro punto importante. El sacrificio de Jesús fue tanto divino como humano en naturaleza. Su muerte fue de un valor infinito, ya que las propiedades de la divinidad fueron atribuidas a la persona de Jesús en su muerte, y fue la persona la que murió en la cruz. Entonces, si el sacrificio de Jesús hubiera sido hecho por un simple mortal, ese sacrificio no tendría validez infinita. No sería ni siquiera eterno y menos divino. Si esto hubiera sido así,
entonces simplemente Dios hubiera seguido con los sacrificios del viejo pacto. El mundo hubiera podido conocer a través de Israel acerca de este Dios todopoderoso y no hubiera necesitado que Dios se hubiera encarnado en la persona de Jesús. Pero Dios sí se encarnó, porque ninguno de los sacrificios ofrecidos por los levitas en el viejo pacto quitaban el pecado del mundo. Simplemente cubrían el pecado de los israelitas. El único sacrificio que podía quitar los pecados del mundo era indudablemente un sacrificio divino, un sacrificio presentado por Dios mismo en la persona del Hijo, en la persona de Jesús. Esto es importante entenderlo. De esto y de muchas otras cosas depende su salvación. Con frecuencia, nosotros, los cristianos, tenemos que defender la deidad de Cristo. Y defender la deidad de Cristo significa defender la fe cristiana. Esta es la razón del por qué es importante que usted memorice los versículos acerca de quién es Jesús. Si alguien le pregunta quién es Jesús, trate de citar versículos, porque la oportunidad de testificar podría ser en ese momento, no para usted, sino para la salvación de esa persona. Usted simplemente puede decirles a las personas que Jesús es tanto divino como humano, pero en caso de que le pregunten, que lo pruebe a través de la Biblia, entonces tener esos versículos a su disposición es importante. ¿Por qué? Porque cuando se presenta el Evangelio, la presentación apropiada del mismo incluye la doctrina de la encarnación del Hijo de Dios. Jesús es Dios en carne y solo Dios podía hacer expiación por nuestros pecados. Un hombre común para Dios no tendría valor suficiente para expiar los pecados de la humanidad, ni siquiera un ángel creado. Esta enseñanza se convertirá en algo muy importante cuando trate con los testigos de Jehová, con los mormones, con los adventistas, con los judaizantes, con los que practican la religión judía, con los musulmanes, en fin, aún con los mismos católicos romanos, que no han entendido que la expiación de Cristo es eterna y tiene una validez infinita. Conozca su Biblia, sepa lo que ésta enseña acerca de Jesús.
Es muy importante que